Muy bien. Hermano Jaime, Bien. adelante, por favor. Buenas tardes de nuevo a todos. Que el Señor les bendiga. Damos la bienvenida a todos a los que nos acompañan a esta reunión, especialmente nuestras visitas, nuestros amigos, nuestros oyentes. Y bueno, damos gracias que haya usted atendido al llamado de Dios que Él hace para estar frente a su voz, a su palabra, eh, a su espíritu. Y para comenzar esta primera parte, les voy a invitar a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8, dice así: Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bien, hemos estado avanzando en el Evangelio de Juan y llegamos a esta situación donde ya el ambiente era muy hostil hacia el Señor Jesús, era muy ingrato, producto de que él eh, eh, estaba enseñando al pueblo. Y principalmente, ¿qué enseñaba? Enseñaba quién era él, de dónde procedía, cuál era su misión, quién le había enviado, y que él era el Hijo de Dios. Y él, eso, eh, en Jerusalén habían autoridades religiosas para vigilar el cumplimiento de la palabra de Dios que debía obedecer el pueblo. Entonces, esas autoridades religiosas eh, empezaron a tener celos de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo tenía compasión de la gente y les enseñaba, pero les enseñaba con autoridad moral, y la gente se maravillaba, de sus enseñanzas. También el Señor Jesucristo les enseñaba, les mostraba, les hacía ver, revelaba su pecado que había en todas las personas, pero el Señor tenía compasión, el Señor lo hacía con misericordia. Entonces, el Señor Jesucristo también sanaba a los enfermos, hacía milagros, y muchos de la gente, muchos del pueblo se acercaba al Señor Jesús prontamente para estar con él, para maravillarse de sus enseñanzas, para poder recibir sanidades.
para poder conocer más a Dios. Entonces, eso despertó una odiosidad, celos, odio en los fariseos y en los escribas. Entonces, eh, incluso procuraban matarle, y si no podían matarle, lo que buscaban siempre al Señor Jesucristo era desacreditarlo, de alguna manera ponerlo mal delante de la gente, de los oyentes. Entonces, habían dos grupos. Había un grupo que se acercaba al Señor Jesús con interés, eh, eh, con, conocer, por estar con el Señor Jesucristo, estar a su lado, maravillarse, contemplarle, pero el otro grupo era un grupo que le perseguía, y perseguía, lo procuraba para matarle. Incluso antes habíamos tenido un episodio donde el Señor Jesucristo había sanado a un paralítico, y en vez de alegrarse, de dar glorias a Dios por esta sanidad, por a quien por medio del Señor Jesucristo Dios estaba sanando allí, haciendo un milagro. Entonces ellos persiguieron al Señor Jesucristo, persiguieron también al que había sido sanado. Así estaba el clima, el ambiente, y el Señor Jesucristo enseñaba sobre el pecado que había en el hombre. Incluso a ese hombre paralítico que le sanó, le dijo: vete y no peques más. Y el Señor Jesucristo en ese ambiente, dice acá, que empezaba diciendo que Él se fue al monte de los Olivos. Llegada la noche, se fue Él a su monte muy querido por Él no tenía hogar, no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía un hogar, todos se fueron a sus casas, pero Él se fue al monte de los Olivos. Y Él iba y aprovechaba todo el tiempo para estar con Dios, con su Padre, para poder oírle, para poder recibir de Él todo lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Él venía a hacer la voluntad de su Padre. Entonces, pero a la mañana ya temprano siguiente volvió al templo, y ya estaba todo el pueblo acá, dice ahí, interesados, animados, alentados a ver al Señor Jesucristo otra vez. ¿Qué hará hoy? ¿Qué nos enseñará? Así estaba el interés, y el Señor, entonces, sentado, Él les enseñaba. Entonces, dice que le interrumpieron y de mala manera le interrumpieron la enseñanza allí, pero también en una forma muy desagradable, que fueron los escribas y los fariseos, trayéndole una mujer que dice que sorprendida en adulterio, una mujer sorprendida en pecado. Llevaban ahí a una mujer que había pecado y que había sido sorprendida, y poniéndole en medio le dijeron: maestro, maestro, maestro. También le llaman también cínicamente. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo desde el adulterio. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces acá los fariseos y los escribas tenían un plan de malas intenciones, porque ellos al llevar a esta mujer sorprendida en adulterio, tenían como objetivo dejar mal al Señor Jesucristo frente a todos, a los que enseñaba, y también a la vez el también ellos quedar, y por ende ellos quedar bien como en su orgullo de ser las autoridades religiosas, que ellos eran los vigilantes de la ley de Dios, y ellos iban a quedar bien delante de todo el pueblo. Ellos también llamaban al pueblo, a la gente, los llamaban
como malditos porque no conocían la ley, no conocían la ley, y a ellos van justamente con la evidencia de hacer cumplir una persona que cometió pecado y hacer cumplir la ley. Entonces estaba todo preparado por ahí y ellos, el Señor Jesucristo ya les había dicho a ellos, ¿cierto?, que nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Entonces el Señor Jesucristo ya le había hecho ver a los fariseos, a los escribas y a todos, que todos estaban en pecado, que todos estaban en pecado, pero ellos eh, llevan a una mujer ahí como ella, aquí está la pecadora, y nosotros la hemos sorprendido y nosotros somos los guardianes de la ley, y tú qué dices. Entonces, el Señor Jesucristo que está viendo ahí, está viendo que pecadores, fariseos, escribas, pecadores acusando a una pecadora. Y eso así es la naturaleza del hombre, de las personas, lo que hemos heredado de nuestros padres que pecaron. Toda la descendencia, toda la raza humana es una raza que tiene la naturaleza pecaminosa, y en cualquier momento pecamos, porque es así nuestra carne. Entonces, ellos, y somos todos pecadores, pero ¿qué hace el hombre? ¿Cierto? El hombre, porque hace, para resaltar algo como virtud, como que ser bueno, encuentra el pecado en los demás. Que los demás son pecadores, que han cometido este pecado, y yo no. Y mientras más fuerte es la acusación, se muestra como una virtud, como una virtud. Y el Señor Jesucristo está viendo eso, y eso también el Señor Jesucristo en una ocasión les contó a estos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros, que son los fariseos, les contó una parábola de un fariseo y un publicano, ¿cierto? Que dos hombres subieron a orar al templo, y el fariseo, que ese que confiaba en sí mismo y menospreciaba a otros, ¿cierto? Decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ¿ah? Ni aún como este publicano. Entonces, ese hombre se creía justo porque él no era, decía él, no era ladrón, no era injusto, no era adúltero, y ni era publicano. Es más, le dice: yo ayuno, doy diezmo. Entonces, ese hombre creía que por acusar al otro, él iba a ser justo. Pero el Señor conoce el corazón de todos nosotros, conoce el corazón el corazón del hombre, y sabe que en el corazón del hombre es engañoso el corazón, hay pecado, y somos todos pecadores. Y el Señor Jesucristo, Él ha sido enviado por Dios, por su Padre, para venir a buscar a los que se habían perdido, y estábamos todos perdidos, todos en condenación, todos en pecado, toda la raza humana. Entonces el Señor se nos dice en la Escritura que Él, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació el Señor Jesucristo, nacido de mujer, en su naturaleza humana, Dios manifestado en carne. Ahí está el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, a cumplirla. Y aquí hay esta ocasión la va a aprovechar el Señor Jesucristo para enseñarle a toda su audiencia que está ahí, y también para enseñar principios que serán perpetuos para todos nosotros, para toda la humanidad. Entonces,
¿por qué? Porque le dicen, le dijeron, maestro, esta mujer, y llaman maestro porque cuando tenían alguna situación difícil que resolver, estas autoridades, ¿cierto? Acudían a un rabí, a un maestro, para dirimir. Entonces, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahí está el Señor Jesucristo, que vino a cumplir la ley, no a abrogarla, no a abolirla. Que el Señor Jesucristo estaba allí mostrándose ante todo, estaba honrando a Dios, a su Padre, honrando la ley santa, la santidad de Dios, y Dios santo había dado ley, una ley para que la ley, el hombre, examinara, se examinara frente a la ley y viera su pecado, porque tiene que haber ley para decir que uno es infractor, infringe la ley. Entonces la ley existe para que pueda revelar, pueda mostrar, para que pueda evidenciar el pecado. Ese es la ley. Y claro, aquí hay un pecado y aquí está la ley. Y el Señor que responde ante eso, eh, dice que tú pues que dice, maestro, decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, y aquí está la respuesta del Señor Jesús, les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, el que de vosotros esté sin pecado. Entonces el Señor le responde con una pregunta directo al corazón, a la mente, a la esencia misma de cada persona. El que de vosotros, el que sea santo, el que de vosotros, ¿cierto?, esté sin pecado, el que de vosotros es sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Acusados. ¿Y por qué? Acusados por su conciencia, salían uno a uno. Porque también nos dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Así es la palabra, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra, viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos. Y es la voz del Señor, es la palabra del Señor, la voz del Señor Jesucristo, ahí, penetrando en cada uno, y cada uno, ¿cierto?, dice que acusados por su conciencia, reconocieron en su conciencia que eran pecadores. Todos, todos. Y se retiraron uno a uno. ¿Y qué también nos enseña esto? Que todos eran pecadores, y todos somos pecadores, toda la raza humana, todos, ante el Señor Jesucristo. Allí es donde nosotros tenemos el hombre dice que es bueno, pero eso es bueno comparado con respecto a otro, pero ante el Señor Jesucristo todos somos pecadores. Y dice uno a uno. ¿Y por qué uno a uno? Porque no está hablando de que aquí el pecado en su conjunto que estaban cometiendo, sino que cada uno pensó en su propio pecado o en sus numerosos pecados, pero que tenía cada individuo, cada persona. Y como dice la Escritura también, como dice Dios, que todos nosotros nos descarriamos, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. También nos dice
el libro de Romanos dice que no hay justo, no hay uno, no hay justo, no hay justo, no hay justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se desviaron del camino de Dios, de la santidad de Dios. Todos, no hay quien, no hay, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, y esto se cumple aquí en los fariseos, porque ellos andaban muy impecablemente vestidos, seguramente, esto otro, pero ahí el Señor Jesucristo lo reveló lo que había debajo de esa capa, de esa vestimenta, que era sepulcro abierto, como el sepulcro lindo, impecable, blanco por fuera, pero por dentro hay muerte, hay muerte. Así es, eso se cumple aquí, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, se cumple lo que decía en Romanos capítulo 3, la carta a los romanos. Entonces, salieron uno a uno, y después el Señor Jesucristo dice que y salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y quedó, así es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos habla a cada uno en forma personal. Cada uno de nosotros tenemos que responder y dar cuenta ante Él. Cada uno tenemos que estar frente a Él y ahí escuchar y saber que presentarnos como pecadores. Ahí está individual, es personal. Entonces, ahí está la mujer sola frente a Jesús. ¿Y qué dice? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete. Ni yo te condeno, vete. Eso que dijo el Señor, le dijo a esta mujer, ni yo te condeno. Y también vete. El Señor Jesucristo no es que está pasando por alto la ley y que aquí no ha pasado nada y no, sino que la ley es verdadera. El Señor vino a cumplir la ley. La ley nos dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23, y que toda alma que pecare, esa morirá, esa morirá. Tenían razón en esa parte los fariseos, donde decían que había que dar muerte según la ley a esa mujer. Pero también el Señor Jesucristo no iba a dejar pasar por alto, iba a cumplir la ley tal cual. Pero ¿por qué? El Señor estaba asumiendo el costo, asumiendo la responsabilidad de esa mujer pecadora. ¿Y cómo lo estaba haciendo el Señor Jesucristo? En este momento le dijo, ni yo te condeno, vete y no pecas más, porque el Señor Jesucristo iba a decir, más adelante se nos dice que Él, cargando su cruz, fue llevado allí a la muerte, a la crucifixión. El Señor Jesucristo vino a buscar, a salvar, a salvar y no a condenar, pero lo iba a hacer Él. Él iba a ser el sustituto de esa mujer pecadora, el sustituto de los fariseos, el sustituto de todos nosotros. ¿Dónde? En la cruz. Él iba a cargar con el pecado de todos nosotros, y la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y el Señor Jesucristo ocupa mi lugar, ocupa tu lugar allí en la cruz. Y Él se entrega voluntariamente para poder salvar, para poder quitar el pecado, para poder reconciliarnos con Dios, para poder llevarnos a Dios. Entonces, Él está allí cargando su cruz. Y dice que Jehová, Dios, cargó
en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó el pecado porque él dijo, yo voy a salvar, yo voy a morir en lugar del pecador, en lugar de Jaime, en lugar tuyo, yo voy a morir en lugar de él. Entonces, el Señor Jesucristo, el justo, ocupando el lugar de los injustos por allí. Y él en esa cruz se va a entregar su vida, pero los hombres en su maldad, en toda su odicidad y su maldad, en el pecado que hay en la persona, lo torturaron, se burlaron de él. Entonces, para él que tuvo compasión con todas esas multitudes, con toda esa gente, con todos nosotros que nos vino a buscar, que ocupó, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, todavía siendo pecadores, nosotros sin ningún mérito, indigno, que merecíamos solamente ser aniquilados, la muerte de un Dios santo, pero el Señor Jesucristo, se interpone, él ocupa mi lugar y él muere, se sacrifica ahí en la cruz y él está ahí sufriendo ahí, es una muerte sacrificial, es una muerte por amor. Eh, eh, para él no hubo compasión. Esperé quien se compadeciese de mí, lo dice el Salmo, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Y el Señor Jesucristo allí dice, consumado es, consumado es. Allí está todo consumado. La obra de la salvación está terminada. El justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. El que no cometió pecado, el que no se halló engaño en su boca, el que no hizo pecado. Pilato dijo, no hallo ningún delito en él. Él mismo, el Señor Jesucristo, decía, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? De pecado, él, el santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, él ocupando y recibiendo, cargando en su cuerpo el pecado de todos nosotros sobre el madero. Así es el amor de Dios, el amor de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengas vida, vida eterna, vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, sea salvo por él. Entonces el Señor Jesucristo dice, de cierto, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Tú no tienes para qué ir al infierno. No tienes, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo está ofreciéndote su vida entregada por ti, salvación, perdón de pecado, vida eterna. Y si tú lo haces con fe, te arrepientes, te reconoces que eres pecador, pecadora, confiesas y le pides que el Señor Jesucristo te perdone, reconoces que Él murió por ti en la cruz, que Él te sustituyó allí en la cruz, que Él murió, que Él quitó, pero que su muerte era tu muerte. Entonces tendrás vida eterna, vida nueva, nuevo nacimiento. Y eso es lo que la gracia de Dios está abierta para todo aquel que en él cree. Y no hay ninguna condenación, nos dice la palabra en Romanos 8, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese es el evangelio de la gracia de Dios, el amor de Dios para ti, para que tengas vida y vida eterna y no estés en condenación, que es solamente el infierno, un lugar de sufrimiento eterno. Que Dios muestre, te haga entender, te haga creer, obedecer y arrepentirte, confesar al Señor Jesucristo, recibirle en todo tu corazón y serás salvo. Que el Señor añada bendición a los puestos. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano Jaime para
la segunda parte de esta reunión, les quiero invitar, por favor, a que leamos en el libro de la Biblia Hechos de los Apóstoles, Hechos 19. Quien quiera acompañarme a leer lo puede hacer si tiene Biblia. Si no tiene Biblia o si prefiere, vamos a ponerlo ahí. Espero que se pueda ver bien. Muy bien. Creo que se puede ver, ¿cierto? Parece que sí. Este pasaje, antes de leerlo, voy a dar una breve introducción a este pasaje. Está en un libro que nos muestra cómo el Evangelio y la Iglesia de Dios se expande. ¿Ya? El escritor es Lucas, se ha centrado en estos últimos capítulos en Pablo, el apóstol Pablo, y vamos a hablar del apóstol Pablo. Y él llega a una ciudad que se llama Éfeso. Ya habían algunos creyentes allí, había un matrimonio que había comenzado una obra y él llega a predicar a esta ciudad. Éfeso es una ciudad importante, capital de una provincia romana completa. Hay gran movimiento comercial, un nivel cultural bastante elevado. Hay polos económicos importantes, hay mucha idolatría también en esa ciudad. Hay una fuerte influencia de los dioses paganos. ¿Por qué digo estas cosas? Porque es un contexto muy parecido a nuestra ciudad hoy, a Concepción, a Chile, al mundo que conocemos, la cultura occidental. Es una ciudad, es un contexto en el cual este pasaje se desarrolla urbano, cosmopolita, sociedad, una sociedad completa marcada por una mezcla de dinero e idolatría, muy, muy parecido a lo que tenemos hoy. Y vamos entonces a leer este pasaje. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, 12 varones, 12 personas. Oremos brevemente al Señor. Nuestro Padre Celestial, es tu evangelio, es tu palabra. Te queremos rogar que tú la bendigas. Obra en los corazones, te rogamos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Quiero hablar un poco de estos ciertos hombres de este pasaje que hemos leído. El versículo 1 nos dice que eran ciertos discípulos. El versículo 7 nos dice que eran 12. La palabra discípulo es un pupilo, uno que sigue a su maestro, uno que aprende de él. Y estos discípulos claramente se refiere a discípulos de Dios en un sentido más genérico, en un sentido más global o general. Pero a pesar de que esta palabra discípulo se utiliza cientos de veces en la escritura y de manera positiva, Pablo, el apóstol Pablo, en este pasaje nota que en estos 12 discípulos hay algo extraño, hay algo que no está bien, hay algo que está fuera de lugar. Hallando a ciertos discípulos, él les dice algo, él nota que hay algo que falta. Estoy seguro que Pablo se habrá alegrado de encontrar personas que decían o creían en el Señor Jesucristo, que le confesaban, que hablaban de él, pero algo está incompleto. Y con el objetivo, Pablo, de aclarar esta situación, de ayudarles,
como una muestra de gracia, Pablo lo que va a hacer es formularles dos preguntas directas que aquí están en negrita. Versículo 2 y versículo 3. Esas dos preguntas directas van a ayudar a estos 12 discípulos que tienen algún tipo de problema todavía para aclarar su situación espiritual. Y saben que estas dos preguntas pueden ser igualmente o tanto más válidas incluso para el día de hoy, tal vez para usted. Creo que es importante ver este pasaje. ¿Saben por qué? Y quiero hacer una primera reflexión de estos 12 discípulos. Estas personas eran personas sinceras, eran personas espirituales, eran discípulos, eran temerosos de Dios, eran personas religiosas, buenas personas preocupadas de Dios. No hay nada en este pasaje que nos haga pensar que no son sinceros, que haya una intención mezclada, fraudulenta, que haya algún pecado o que haya desinterés de parte de ellos para con Dios. Nada de eso. ¿Y sabe qué? Exactamente ese puede ser el caso de muchas personas del día de hoy, que pueden estar escuchando o asistiendo a las reuniones. Puede ser que haya sinceridad en sus corazones, puede que haya una intención muy buena, puede que sean tremendamente temerosos de Dios. Puede ser el caso de usted el día de hoy. Estos 12 así eran, así eran. Pero igual hay algo incompleto, igual hay algo que falta. Lo primero que este pasaje nos dice, nos grita, es que toda la buena intención, toda nuestra propia actitud piadosa, todo nuestro interés genuino en Dios, temerosos de Dios, preocupados, todo eso, todo lo que nosotros, usted y yo, podamos hacer, no basta. Eso nos dice este pasaje. No basta, no es suficiente para alcanzar la salvación. No es suficiente, no se puede lograr. Este pasaje se trata de 12 personas sinceras, honestas, temerosas de Dios y que sin embargo no son salvas todavía. Algo falta. Y Dios, en su gracia y misericordia, les va a salvar y les va a salvar. No por lo que ellos hayan hecho o lo que piensen o como sean, porque eso no basta. Si ellos van a llegar a ser salvos, va a ser por la gracia de Dios y por el evangelio de salvación. Y esa es la primerísima reflexión que yo le quiero comunicar a usted. Si hay alguien que va a ser salvo en este pasaje y el día de hoy, si usted va a ser salvo o si usted es salvo o salva, no es por lo que usted ha hecho, no es por su intención, por buena que sea, y nos alegramos que haya una tremenda y buena intención, pero no basta. Dios es el que salva. Dios salva por medio del Evangelio, y el Evangelio nos dice que Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, murió en la cruz para salvar de nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados y traernos vida de Dios. Por bueno que toda su actitud sea, no basta. El Evangelio, Dios, por medio del Evangelio del Señor Jesucristo, por medio de Cristo que murió en la cruz, es quien salva. Pablo, guiado por Dios, va a traerles el Evangelio a estas personas. Y ahí y solo ahí van a llegar a ser salvos. Pero para diagnosticar esto, Pablo les lanza estas dos preguntas, directas, concretas, fundamentales, que revelan el verdadero estado espiritual de estas personas. Y esto es válido también para usted. Y eso es lo que yo les quiero comunicar y comentar en esta tarde. Me gustaría entonces, por lo tanto, pasar a la primera de las preguntas que ahí queda subrayada. Versículo 2. Pablo se dirige a estos discípulos. Excelente intención de parte de ellos, pero aún Pablo detecta que hay algo raro, hay algo que falta. Y les pregunta, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos ni siquiera habían oído acerca de ello. Ahí hay una señal de alerta.
Para entender esta pregunta no es necesario entender todo el contexto de lo que pasa en este pasaje, pero sí es muy importante entender el contexto de la salvación y ver qué es lo que la Escritura nos dice acerca del Espíritu Santo. La Escritura nos revela desde el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo es Dios. Hay un solo Dios y tres personas. La Santísima Trinidad. Un Dios, tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está aquí no es una energía, no es un calor, no es una fuerza mística, es Dios. Es la presencia de Dios, es Dios mismo, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Nosotros creemos en un único Dios. Y nosotros creemos que ese, nuestro único Dios, Señor y Creador de todas las cosas, es conformado por tres personas, exactamente de la misma sustancia, totalmente iguales, completamente iguales en dignidad, completamente iguales en honor, coexistentes, eternos y en perfecta unidad. Hay muchos pasajes en los que al Espíritu Santo se le llama Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, por ejemplo, se menciona cuando el Señor Jesús es bautizado en Mateo capítulo 3. Y el Antiguo Testamento igualaba la expresión el Espíritu de Dios está sobre alguien con la presencia de Dios que está sobre esa persona. Se entiende en toda la Escritura que el Espíritu Santo es Dios, es una persona, es la persona de Dios, el Espíritu Santo, que obra en las personas. Menciono esto por la siguiente razón. No existe ninguna religión, ninguna otra filosofía, ninguna otra creencia, ninguna otra enseñanza que llegue siquiera cerca a lo que la Biblia expone. Lo que la Biblia expone acerca de este tema es que el Espíritu Santo, Dios mismo, vive en los corazones de los suyos. El Evangelio del Señor Jesucristo, de su muerte en la cruz, de que Él dio su vida por nuestros pecados para salvarnos y resucitó al tercer día, su obra de la cruz logró lo que nadie jamás siquiera soñó, que el pecador iba a ser reconciliado con Dios e iba a ser unido a Dios a una intimidad tal que Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, vendría a morar de manera permanente en dicha persona salvada. Pienso en algunos pasajes. Juan, por ejemplo, Juan capítulo 14, el Señor hablando con sus discípulos dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo morando allí. Y el versículo 17 termina porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y hay varios otros pasajes en esa misma porción también. Cuando venga el Consolador, dice Juan capítulo 15, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Eso dice la palabra. ¿Quiere conocer usted el Evangelio? El mensaje de Dios que permite que un pecador perdido, como usted, como yo, en nuestros pecados muertos, alejados de Dios, podamos pasar a tener vida eterna, de muerte a vida, es el siguiente. En primer lugar, nuestros pecados han ofendido al Señor Dios Todopoderoso. Usted y yo merecemos la muerte eterna en el infierno. No importa, como bien se dijo, lo buenos que nos sintamos, merecemos la muerte eterna en el infierno. Es totalmente merecido. A la óptica de Dios, nosotros somos viles pecadores que hemos ofendido en lo más alto, en lo más profundo.
y merecemos la muerte eterna. Pero el mismo Señor Dios Todopoderoso, en vez de ejecutar su sentencia justa, envió salvación a usted y a mí, a los pecadores. Pero el Evangelio también nos dice que esa salvación no fue gratis, sino que Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo ejecutó la salvación de Dios, vino a este mundo tomando una naturaleza humana, haciéndose hombre hace 2000 años atrás, y Él se humilló y llegó a la muerte en una cruz, clavado allí, en una cruz de vergüenza. Y Él en esa cruz, siendo el Santo Dios Todopoderoso, eterno Dios, en esa cruz, Cristo el Señor cargó con los pecados de usted y con los pecados míos en su cuerpo sobre el madero. Y con su muerte, con la muerte de Él allí en la cruz, Él ofrece a usted y a mí y a todo aquel que en Él cree perdón de pecados y vida eterna. Y toda persona que en Él cree precisamente, entonces recibe este perdón. Es regenerado. Dios imparte una nueva vida en esa persona. Y Dios mismo viene a vivir permanentemente en esa persona, en la persona del Espíritu Santo. Leo un pasaje que está en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo oído el evangelio y creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo esto que nosotros creemos y los creyentes de todas las épocas nos hemos aferrado a ello con todas nuestras fuerzas, es absoluto, es ciertísimo, es seguro porque es conforme a las Escrituras. Nosotros lo que queremos es que usted también, delante de Dios, crea en el Evangelio. Pero hay algo también que es importante considerar. Estamos en medio de este siglo malo, siglo XXI, en medio de corrientes sociales que se caracterizan por ser de mente abierta, en la que las certezas no existen, todo es relativo, todo es cuestionable, todo puede ser sometido a la duda, y por otro lado acepta cualquier forma de creencia o filosofía como correcta, aunque incluso sean contradictorias, las acepta igual, siempre y cuando las personas que las creen sean buenas, sean dentro del marco de la ley y lo hagan feliz. Mientras te haga feliz y no hagas algo groseramente ilegal, entonces está bien. Todo ambiguo, todo incierto, sin ninguna base, sin ningún ancla, y nadie está descontento con eso. Esa es la filosofía del día de hoy. Y de hecho es cada vez más común encontrar creyentes que creen a su manera en Dios. Pueden incluso sentir alguna simpatía por grupos religiosos, pueden ser respetuosos de muchos grupos y ellos dicen yo no le hago mal a nadie, yo creo a mi manera, y está perfecto. Lo mismo con discípulos del Señor. Hay un montón de personas que dicen sí, yo soy un discípulo, yo soy cristiano, yo sigo a Dios, porque admiran a Dios, porque se conmueven tal vez con los sacrificios o los sufrimientos de Cristo, pero no han apreciado al Dios Todopoderoso de las Escrituras y su salvación. Lo que hace Pablo con esta pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?, es quitar toda posible malinterpretación del concepto discípulo. Él va a apuntar a hechos concretos, a cosas concretas. En este caso, de este pasaje tenemos 12 discípulos que, insisto, con sinceridad de corazón se acercaron a Dios, pero les falta algo. Pablo les va a preguntar por el resultado final de la obra de salvación. Dios mismo morando en ellos. Aquí ya no hay lugar a subjetividades.
Ellos ya no pueden decir, no, es que yo sí soy creyente, pero es que a mi manera, es que yo entiendo el concepto ser creyente de una manera diferente, no estoy de acuerdo con tu forma en la que tú lo entiendes, yo también soy un discípulo. No, eso queda descartado. Pablo va a algo objetivo, comprobable. ¿Está el Espíritu Santo, Dios mismo, morando en ustedes desde que creyeron? ¿Sí o no? No hay medias tintas. Insisto también, en medio de un contexto de cosas incompletas, relativas, subjetivas, es totalmente diferente preguntar, ¿eres creyente? Porque probablemente te van a decir que sí, a preguntar, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque eso ya no es subjetivo. Una de esas dos preguntas se puede entender de cualquier manera, pero la otra solo es obra de Dios y solo puede ser sí o no. Hay un pasaje en Romanos, capítulo 8, dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros o vive permanentemente en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No hay medias tintas, sí o no. En el caso de estos 12, tienen algún problema, pero es un problema bastante sencillo, porque ellos tienen un corazón humilde ante Dios. Vamos a averiguarlo con la siguiente pregunta. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero enfatizar una vez más esta primera pregunta. ¿Recibió usted el Espíritu Santo de Dios cuando creyó en el Señor Jesucristo? No le voy a preguntar si es creyente o no, porque cada quien lo puede entender de cualquier manera. El Espíritu de Dios es quien impulsa a tomar lo que es de Cristo. Eso mismo nos dice el Señor. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de Dios es quien toma las cosas de Cristo y nos enseña más y más de Cristo. Nos impulsa a vivir vidas de santidad, de amor, a desarrollar los dones espirituales que Él mismo nos capacita. Es el Espíritu de Dios el que nos va haciendo cada vez más odiar el pecado, ver las consecuencias de este e ir dejando el pecado. Y por otro lado, forma en nosotros un carácter pacífico y amoroso como el de nuestro Señor, porque Él le conoce y porque por medio del Evangelio nosotros también le conocemos. Es el Espíritu Santo la seña que alguien ha recibido la salvación de Dios. La pregunta directa, ¿recibió el Espíritu Santo? ¿Creyó? Hoy es el día de salvación. Segunda pregunta, ¿en qué pues fuiste bautizado? La primera pregunta en ellos fue respondida de manera negativa, ni siquiera sabían de aquello. Esta pregunta la vamos a subrayar ahí. Involucra conocer del bautismo, lo voy a intentar explicar en 30 segundos. El acto físico es sumergir a alguien en agua. Eso, sumergir a alguien en agua. Hay un significado que se le da detrás, y ese es el tema. Estos discípulos solo conocían el bautismo de Juan el Bautista. Por lo tanto, lo que ellos estaban diciendo es que al ser bautizados por Juan, ellos estaban adhiriendo o pasando a pertenecer y sujetándose a una causa que era la causa de Juan el Bautista. Lo importante, por lo tanto, del bautismo es el significado que se le da detrás, no necesariamente el rito, a pesar de que es un mandato del Señor. En este caso de ellos le daban el sentido al bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo que se caracterizaba por buscar arrepentimiento de sus pecados y reconocer al Mesías que va a venir a futuro. Pero todavía no tenían mayor detalle de la obra de Cristo el Señor en la cruz. Era un bautismo local, solo para judíos, y el objetivo era arrepentirse y esperar al Mesías que venía, pero todavía no tenían la película completa.
Ellos se habían bautizado confesando estas verdades, no tenían todo, y esto es lo fuerte, con toda su buena intención, con el arrepentimiento, con la observación del Mesías que venía, el problema de sus pecados todavía no estaba resuelto. El problema de su pecado era que no había sido quitado, porque eso es solo obra de Dios, y Dios lo hace por medio de la cruz de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El problema de estos 12 hombres no es una mala intención, no es una falta de compromiso, insisto nuevamente en eso, es simplemente falta de conocimiento. Ellos conocían una doctrina incompleta, a ellos les faltaba. Entonces Pablo, con esta segunda pregunta, él logra detectar, ok, ellos no son creyentes, detectó con la primera. Y en la segunda pregunta él detectó, ok, no son creyentes, pero no porque haya un problema de actitud, sino porque no conocen, les falta. Por lo tanto, Pablo en el versículo 4, ahí está, déjenme ver, vamos a dejarlo ahí en negrita, les enseña de que creyesen en aquel que vendría después de Juan el Bautista, que creyesen en Jesús, el Cristo, que creyesen en su obra. Y con eso ellos rápidamente se vuelven creyentes verdaderos, reciben por lo tanto el Espíritu Santo y de manera visible se manifestó para testimonio a muchos. No voy a explicar el resto por ahora, pero la pregunta es equivalente, esta pregunta que está aquí. ¿En qué pues fuiste bautizado? Es equivalente para usted, para mí, a la siguiente. ¿En qué cree usted? ¿En qué cree usted? ¿Puede usted dar un resumen con base bíblica acerca de qué cree? No es necesario tener un doctorado en teología. Gracias a Dios por los hermanos que lo tienen. Pero todo creyente verdadero es capaz de, aún incluso en la simpleza, poder decir, yo creo en Cristo Jesús que murió en la cruz por mí, y citar algún pasaje como Juan 3:16, 1 Corintios 15, 3 y 4, etc. Y decirlo con base bíblica, yo soy salvo porque el Señor Jesús murió en la cruz por mí, me libró de mis pecados y me dio vida nueva. ¿Puede usted hacer esto? Esta pregunta del versículo 3 le desafía a usted. Usted dice ser creyente. ¿Qué cree usted? Si usted no es capaz de explicarlo, aún, nuevamente insisto, muy sencillo, sin demasiado detalle, no es capaz de explicarlo, entonces existe cierta posibilidad que tal vez usted no sea un verdadero creyente. Por otro lado, un creyente verdadero, por muy simple que pueda ser la explicación, siempre va a poder llegar al centro mismo, al corazón de la salvación de Dios. Yo quiero que usted piense en estas dos preguntas. ¿Recibió el Espíritu Santo? ¿Y en qué fue bautizado? ¿Qué es lo que cree? ¿Tiene usted una base sólida para afirmar que es creyente? Si no lo es, le decimos, crea en el Señor Jesucristo, obedezca al Evangelio, crea en la gran salvación de Dios, y crea en Cristo y esté crucificado, y será salvo. Y si usted dice ser creyente y asiste a reuniones y tiene una actitud temerosa de Dios, piadosa, ¿tiene usted evidencia concreta, sustancial, de que efectivamente usted es creyente? ¿Cuánto conoce usted del Evangelio? ¿Puede usted presentar defensa, como dice el pasaje, ¿no? Defensa con mansedumbre y reverencia acerca de la esperanza que alberga usted? ¿Somos capaces de detectar cuando cierto mensaje no es el Evangelio, sino que es una filosofía distinta, diferente? Si usted es muy nuevo y ha escuchado el Evangelio y ha creído, entonces el Espíritu Santo está en usted y le va a ir llevando a conocer más y más acerca de Cristo,
a conocer más y más acerca de la palabra de Dios. Y por lo tanto, la doctrina va a ir saliendo también. Por favor, quiero hacerle reflexionar en su condición espiritual. No basta con simplemente ser sincero, no basta simplemente con ser religioso, lo digo en un buen sentido. Es Dios, por medio del Evangelio, de la cruz de Cristo, en la cual el bendito Hijo de Dios dio su vida para salvar, el que puede traerle salvación a usted. ¿Cómo está usted? ¿Tiene evidencia de que la salvación ocurrió en usted? ¿Puede usted responder dos preguntas así? ¿Puede usted responder con base bíblica en qué cree? Si no puede, le ayudamos. Vaya a reuniones, contáctenos y con mucho gusto le ayudaremos. Por supuesto, a nosotros también todos nos ayudaron. Pero es importante que usted se haga ese cuestionamiento. ¿Puede usted responder con solidez a los temas espirituales con base bíblica? Oramos que usted lo pueda hacer. Crea en Cristo, crea en el Evangelio y será salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Les invito a que oremos. Padre Celestial, rogamos por esta reunión, te damos gracias por tu palabra y te rogamos por cada una de las personas que la escucharon y todas las personas que la escuchan en todo lugar. Tu palabra es poderosa y por lo tanto, sabiendo que ella no vuelve a ti vacía, es que rogamos por fruto. Rogamos por personas que pasen de muerte a vida. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.